por tres en salud. Saludos amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa preparado con tanto cariño como siempre. Muy buenas tardes. Buenas, Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Viendo que la lluvia no quiere soltarnos, ¿qué es lo que está pasando, Tati? Pero señor, cuánta lluvia y temperatura como dual, porque por un momento te llueve. Yo en esta semana salí a caminar un ratito al mirador. No llevaba 2 kilómetros cuando ya se puso a llover. Empezó a llover, y sí. estaba el sol afuera. La verdad que el trópico es una cosa increíble. Es difícil, entonces, como dices tú, uno a veces quiere salir a caminar y dice, bueno, en la mañana no voy a ir en la tarde, pero cuando viene a ver la tarde es imposible. O sea, Así es. Ya la gente que está haciendo ejercicio al aire libre se le está haciendo bien, bien difícil porque lamentablemente está terrible. O sea, como dices tú sales con un poco de sol a caminar, pero a mitad del camino te agarra un aguacero. Así es, y todo eso tiene un impacto, como hemos hablado y hablamos hace un tiempecito con el epidemiólogo Carlos Félix, tiene un impacto en la salud, ¿verdad? Porque hay un montón de virus esparcidos por donde quiera, ¿verdad? Afectando sobre todo la salud respiratoria de la población y de los grupos más vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad. Sí, los adultos mayores. También en estos días que hemos tenido tantas inundaciones, pues un tema que yo pienso que debe prestársele mucho más atención que quizás del que se le está prestando, porque no estamos viendo acciones o campañas dirigidas a educar, es la leptospirosis. Yo pienso que debería estarse haciendo llamado y capacitación a los médicos, porque sabemos que vienen cortes de médicos jóvenes, nuevos, que quizá no conocen cuáles son esas señales de alerta que pueden decirte a ti que esa persona que estuvo sumergida en aguas contaminadas, fruto de las inundaciones dejadas por la lluvia de la tormenta, que pasó como tormenta en República Dominicana, Melissa, podría presentar este problema, esta enfermedad que sabemos lo agresiva que es, porque no sé si tú recuerdas, Tati, cuando vivimos aquel brote inmenso. Sí, era ministro de Salud el doctor Bautista Rojas Gómez. Así mismo es. Y eso fue, recuerdo yo, que llegábamos más de 60 personas murieron. Sí, 66, recuerdo muy creo. bien que llegábamos al hospital, sobre todo era el Luis Eduardo Aybar en ese entonces, que era como el centro donde se atendían este tipo de casos, porque había una doctora muy especializada en ese manejo, recuerdo yo, y veíamos estos pacientes que llegaban en la mañana y lamentablemente ya en la tarde habían fallecido porque es una enfermedad muy, muy agresiva. Recordemos que es una enfermedad producida por una bacteria denominada leptospira. Así es. Entonces, ¿qué se obtiene a través del contacto de la piel con la bacteria que está en las aguas sucias, que en las aguas sucias y a su vez la transmite el ratón, la rata. O sea, la contaminada con orina de animales. Con orina de animales. No solamente el ratón, pero es una de las que más frecuentemente de las ratas después de lluvias, sobre todo. Exactamente. Porque en las zonas urbanas la gente no tiene mucho contacto con otros animales, pero las ratas salen de las madrigueras en tiempos de lluvia la gente se baña con descalzos. Si anda descalzo, si tiene alguna heridita, pues puede contaminarse por ahí con la bacteria. Entonces, debería haber como campañas educativas dirigidas sobre todo a ese personal de salud. Está bien que la población sabe, o sea, se le diga, pero el personal de salud, para que si le llega a una persona con esas fiebres, que inicialmente empieza con esa fiebre bien fuerte, sepa cómo actuar y poder diagnosticarla y tratarla a tiempo, que no solamente en materia de leptospirosis, sino en cualquier otro tipo de enfermedades, sabemos que esa es la clave, la detección temprano para poder tratarla a tiempo. Doris, esta semana pasada el ministro de Salud estuvo, creo que en Washington, estuvo fuera del país y estuvo dando como una conferencia sobre cómo la República Dominicana ha sido tan exitosa en la lucha contra el dengue. Presentando el plan de Recuerdo la intervención que tuvimos aquí con el doctor Félix, que decía, pero es que el año no es epidémico, no ha sido un año epidémico. La verdad que es mucho para cuestionar como periodista, para que revisemos la sinceridad de nuestros datos, de nuestros números. Un editorial que veíamos también hablaba de que no hemos visto campaña durante el año, pero no hemos visto campaña también. Primero porque no la ha habido y segundo porque no toca el dengue tiene un comportamiento de que un año afecta y es altamente epidémico, como dicen los epidemiólogos, y a veces ese año traspasa al otro y sigue el brote de dengue.
y del siguiente año entonces la enfermedad, porque los mosquitos, la gente tiene, ¿cómo se llama? Ya la gente tiene un comportamiento, ya la gente ha asumido la enfermedad y está inmunizada, es la palabra. Lo que también habría que agregarle a eso que tú dices es los registros. ¿Qué tan confiables son nuestros registros para asegurar tan categóricamente que en República Dominicana en lo que va de año nadie ha fallecido de dengue? Es muy fuerte. O sea, se le ha hecho la prueba, estos casos sospechosos, sabemos que nos estamos basando... ¿Hay una búsqueda activa de casos? Eso te iba a decir, nos estamos basando mayormente en casos confirmados, que es lo que es el toque como que se le quiere poner a los boletines epidemiológicos en los últimos años. Pero digo yo, se le está haciendo prueba a todo el que fallece de una manera sospechosa de dengue o a todo el que llega con dengue con síntomas, porque los médicos lo conocen muchísimo, la sintomología clínicamente para diagnosticarlo. Y vemos que el número de casos sospechosos es mucho más alto que el número confirmado, por supuesto, pero ahí es que viene mi interrogante y mi pregunta. Sí. ¿Se le está haciendo la prueba a todo el que llega con sospechoso de dengue para tú decir, no, solamente tenemos 100 o 200 y algo de casos de dengue este año? No ha muerto nadie de dengue. ¿Cuándo sabemos que el subregistro siempre ha sido superior al 50%? Sí, se habla del 60%, más del 60%, y sobre todo en este tipo de enfermedades, que a menos que no sea muy catastrófico que te dé, pues difícilmente se hace un diagnóstico. Hablando de eso que tú dices del registro, a mí siempre me llama la atención que cuando un periodista, de los pocos que hay en el país que indaga y que investiga, lee el boletín epidemiológico de la semana que toque. Y si por casualidad, digo yo, se le zafó y pusieron 6,000 casos sospechosos y el periodista lo destaca, la siguiente semana ya no están registrados en el boletín los casos sospechosos. Es un miedo a que se sepa las cosas, no sé. Sí, un manejo como de los datos, que es lo que siempre hemos estado diciendo y que a uno le preocupa, porque no es que uno quiere que pasan cosas en República Dominicana. Pero si ojalá y realmente pasemos el año con ninguna enfermedad, todo en cero, esos indicadores epidemiológicos en cero, pero sí sabemos que hay que sincerizarlo y tenerlo claro, porque de eso depende que se tomen medidas preventivas. Bueno, señores, mientras tanto, cuidémonos todos. Sabemos que esa lluvia impactan, vamos a seguir. Estamos en noviembre, recordemos lo que es noviembre para el país. Cuídense ustedes y cuidémonos todos. Y si te parece, Doris, con este mensaje nos vamos a una pausa comercial, porque ya tenemos en el estudio a nuestro invitado de hoy. Volvemos ahora. Saludos. El nuevo esquema de reparto del sistema de seguridad social ha contado con el respaldo de las grandes ARS y ha caído bien entre los pacientes. En otra información, ojo con la meningitis. Es una enfermedad producida por inflamación de tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, causada por bacterias, virus, hongos y parásitos. En ese tenor, la neuróloga del Centro Médico Express, doctora Saldi Marte, aseguró que a pesar de los avances médicos y el acceso a la información, la meningitis sigue siendo una amenaza, dado que aparece de forma repentina y avanza muy rápido. Y la atención integral es el nuevo enfoque en los tratamientos en cáncer, aseguró la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, doctora Ángela Cabreja, quien dijo que una de las conclusiones fue esta en la jornada de cáncer de mama realizada por esa entidad. Señores, la cumbre de líderes en cardiología organizada por la Sociedad Dominicana de Cardiología acordó reforzar la atención, enfocarse en los protocolos e investigar más sobre las enfermedades cardiovasculares en el país. Señores, síganos en nuestro Instagram resumendesalud.do. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Nuestro invitado de hoy es un batallador de eso del área de la salud, que tiene muchos años
batallando y trabajando en esta área. Él es odontólogo. Adolfo dirigió por muchos años en ese entonces era Asociación Dominicana de Odontología, creo yo, hoy Colegio Dominicano de Odontólogos. También estuvo en el Servicio Nacional de Salud, dirigiendo el área de salud bucal hace ya un tiempo, y ha estado siempre, bueno, ha pertenecido al Consejo de la Seguridad Social. O sea que con Adolfo podemos darnos un banquete hoy tratando diferentes temas que atañen al sistema de salud dominicano. Bienvenido, Adolfo. Bueno, un privilegio estar aquí con Doris y con Altagracia, viejas amigas, no por la vejez, no por la edad, no, porque, claro que no, sino que nos conocemos hace bastante tiempo en las luchas gremiales y de nuestro salud. Director de cámara que también cogió lucha contigo También, en la calle, en las grandes marchas en la calle. Sí. Vamos a comenzar, Adolfo, a propósito de toda esa experiencia que Dori narra que tú tienes. Vamos a evaluar el sistema de salud de la República Dominicana. Tú que estuviste en la parte del servicio con la gestión de Chanel, creo. ¿Cómo ves en este momento y en esta gestión, estos 5 años de gobierno del PRM? Tú eres dirigente político también. Sí, también. Del también, PLD. sí. ¿Cómo ves esta gestión en materia de salud? Mira, yo he dicho en reiteradas ocasiones y reiterados programas que al partido de gobierno le sorprendió ser gobierno. O sea, no se lo esperaban. Eso es lo primero. Y cuando tú no te esperas ser algo, tú te sorprendes e improvisas. No estaba preparado, No dices tú. estaba preparado, ni está preparado, porque no se han dedicado a prepararse en 5 años, ya van Después de 6, ya van tantos 7. años. Van 7. Entonces hay un tema fundamental en este gobierno, que es ocultar información. Y el tema de las estadísticas. O hay un atraso, o no hay una publicación, o el dato no aparece. O sea, hay un tema recurrente en eso, constante, desde que iniciaron, Entonces, cuando tú no tienes datos, cuando tú no tienes números, no puedes planificar, no puedes plantear programas, alternativas de desarrollo, no puedes elaborar un proyecto a 2, 3, 4, 5 años, lo que tú quieras hacerlo, si tú no tienes los datos reales. Y quizás los tienes, pero los tienes distorsionados. ¿En torno a qué? Bueno, yo oculto lo que yo tengo que ocultar y publico lo que tengo que publicar. Pero realmente ha habido más atraso que otra cosa en todo esto. El tema de inauguraciones de centros, nosotros dejamos muchos centros ya prácticamente concluidos. Han remozado áreas de emergencia. Entonces la gente cuando dice remozar, es que le dan 2 pinturas, o arreglan una cosita, y también inauguran eso. Yo decía los otros días que aquí, cada vez que se pone un clavo, se inaugura, para decir que se está inaugurando obras. Pero eso no es propio de todos los gobiernos, o sea, hay un énfasis. Bueno, en las eso. estadísticas están ahí. Nosotros terminamos unas 60 y pico de hospitales y llevamos de la sala a habitaciones de 2 camas. O sea, hay un resultado planteado. Cuando tú dices nosotros, el Partido de la Partido de Liberación Liberación Dominicana. Sí, porque y no me gusta politizar la salud, Sí, porque, sí, porque el no tema es bueno, mira, el sí. tema de educación y de la salud son temas de Estado. Que no deben ser, Sectorizados banderías políticas. ni mal manejados. O sea, tú no Así puedes venir a desinformar. Tú tienes que informar. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Okay. Entonces, lo que también tiene que decirlo, porque también hay un tema de invertir miles de millones en publicidad, que yo no sé quién es su estratega en términos de eso, porque uno no acaba de saber qué es lo que están haciendo. Entonces, el tema de salud, estos años se han atrasado más de una década. O sea, el gobierno ha atrasado más de una década de salud. Mira, nosotros teníamos instalado un sistema de información de consulta, servicios, por software. Eso se quitó. Ahora está en papelito otra vez. ¿Cómo tú puedes manejar? O sea, que se eso? estaba trabajando, Adolfo, a hospitales sin papeles. ¿Recuerda que se acuñó mucho Yo me ese acuerdo, término? claro, y me acuerdo que le compramos tablets a los centros de salud y a los centros, porque en odontología le pusimos tablets, para que los chicos desde ahí, los procedimientos que se realizaban, tú lo podías ver en mi celular, yo lo veía, no importa dónde tú lo hicieras. Okay. Eso se eliminó. O sea, cuando tú ves que un gobierno hace ese tipo de cosas, es porque no tiene claro la época que está viviendo, los momentos históricos en términos de salud y con la tecnología que se están viviendo. Entonces tú vienes atrás y eso te muestra a ti que tú es lo que estás improvisando. Pero que tú sientes que o entiendes que la cabeza del gobierno en materia de salud no tiene criterios claros. No ha tenido cabeza en otros 6 años la salud, realmente. O sea, si tú evalúas un ministro que renunció
uno que se metió a político y salió senador, y ahora el que está, y tú evalúas los resultados en 6 años, tú dices, oye, me cuestiono. En materia de prevención y de enfermedades, ¿tú sientes que hemos retrocedido también, Adolfo? Bueno, hay mucha publicidad. Por ejemplo, ahora el tema del dengue, que es un tema que suena constantemente y que es un tema de país. Nosotros tenemos eso endémico. Una enfermedad endémica. Es de nosotros. Y tenemos que estar 365 días del año promoviendo la prevención del dengue. Tú promueves ahora que supuestamente no hay dengue, pero este no es un año pico para dengue. O sea, hay un comportamiento del dengue que viene reflejándose. Es más, yo entro a GPT, fácil, que todo el mundo entra, y te da los años pico. Exactamente. Y me dice GPT, que es un dato que puede ser raro o no, que estos años, del 20 acá, no ha habido problema en términos de años pico, porque no ha habido no ha habido la causa. La curva esa que ahora con estas aguas que han pasado, hay que tener ojo. Eso sí. Con la leptospirosis, con el dengue, o sea, pero ¿dónde está la promoción para eso? Tú no has visto una sola promoción que invite a la Junta de Vecinos, que invite a la comunidad, que invite al ayuntamiento a prevenir el tema, o a limpiar los techos como se hacía antes, a limpiar los tanques. O sea, hay una serie de cosas que no se están haciendo. Entonces, yo no sé cómo se puede tener datos estadísticos favorables cuando tú no estás tomando las medidas correctas. En cuanto a centros de salud, Adolfo, tú hablabas de los centros remozados, de que se han remozado emergencias, Sí. de que se han inaugurado centros. ¿Cuál es la valoración de ustedes? Porque vemos que se inauguran, por ejemplo, algunos centros de salud, pero nos dicen, por ejemplo, como pasó ahora con el de San Francisco de Macorís, Sí. lo inauguramos hoy, pero va a empezar por etapa, pero va a empezar en Y diciembre. nosotros lo dejamos avanzado, ese centro. Sí, eso quedó bastante avanzado. Bastante avanzado, igual recuerdo como yo. el tema de la salud aquí. Que La le ciudad dije, sanitaria. La ciudad sanitaria, la Pero, dejamos prácticamente terminada. En ese sentido de los centros de salud, hemos avanzado en materia de que la población tenga más lugares donde buscar atención. ¿O Es ustedes que no sienten se siente, la población no lo siente. O sea, el problema es que ellos han remodelado o han reacondicionado, ¿verdad? Y yo digo, si ellos concluyen las obras pendientes, pues excelente, porque eso se llama continuidad de gobierno. De Estado. Y eso es lo que tenemos que apoyar. Ahora, ¿dónde están los resultados? El neurólogo que está ahí, nuestro amigo, ¿cómo se llama? José Joaquín. José Joaquín. En la ciudad sanitaria, El Luis dolor, Eduardo el Álvarez. dolor de cabeza que tiene, no ha arrancado. No ha arrancado, pero pregunten por qué no ha arrancado. ¿Por ¿Qué qué? hicieron con los técnicos y los aparatos que estaban ahí? Pregúntenle. En Secanó, ¿qué ha pasado? La cirugía está prácticamente en cero. Prácticamente en cero en Secanó. O sea, cuando tú tienes un comportamiento de la salud así, no hay un líder del sector salud que conduzca el sistema. Hay problemas. Pero a ustedes... Y ahora con el tema de Senasa, increíble. A Lo vamos a ustedes- hablar ahora hablando de Senasa, Senasa, sí. ¿A ustedes no les preocupa esa visión, que yo siempre digo la visión faraónica, de que la salud son grandes centros, grandes hospitales? ¿Eso es un sistema de salud realmente? No, es que la fortaleza del sistema sanitario dominicano es la atención primaria. O sea, cuando un... De ella tenemos que hablar también. Claro, y es la debilidad de todos los gobiernos. Y es la negligencia de todo, estoy hablando de todos los gobiernos, porque todos tenemos la culpa de no tener una atención primaria sólida. Pero ¿por qué se importantiza tanto para los sistemas de salud las grandes estructuras, las megaestructuras? Por ejemplo, para el gobierno dominicano, esa obra la comenzó Danilo y la avanzó Danilo, la ciudad sanitaria. Es un orgullo, dicen que muchos países del mundo están viniendo acá a ver esa ciudad sanitaria, pero eso es un sistema de salud. Con eso vamos a seguir después de esta pausa comercial. Volvemos ahora con el doctor Adolfo Rodríguez. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Con el doctor Adolfo Rodríguez, odontólogo, dirigente político, estamos analizando el sistema de salud de República Dominicana y Altagracia le dejaba la pregunta en el aire, estos megacentros y esa visión de los gobiernos de que
hay que dejar ese legado en megacentros de salud, que si esa es la política correcta o la política equivocada. No, yo creo que es incorrecta. Es parte del sistema, porque hay que entender que es parte. Ahora, como tú sabes, nosotros necesitamos satélites alrededor de los centros grandes de salud. ¿Cuántos satélites de atención primaria se construyeron para esa, por ejemplo, para esa megaestructura espacio? que es la ciudad Exactamente, sanitaria? porque tú tienes que, en los centros de atención primaria, priorizar los casos que no deben llegar a la hospitalización, para que en especialización le den el seguimiento a los casos que mandemos de atención primaria. Y en atención primaria resolver por lo menos el 60 al 70% de los casos. Que yo creo que ese proyecto inicialmente tenía eso, centros satélites, No, si no me equivoco. siempre se ha concebido así. Entre Incluso, 16 y 18 unidades debió tener. claro, incluso una población familiar asignada a ese centro de primer nivel. Ujú. Nosotros comenzamos a hacer eso. Yo me acuerdo perfectamente cuando Enriquillo Mato era director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, comenzamos a establecer esos centros de atención primaria, los que existían, y a poner la cantidad de personas por ahí. Eso debió continuarse y debió fortalecerse, porque ahí que tenemos que fortalecer. Pero eso tiene que ir acompañado de una promoción y una prevención. O sea, si tú haces un centro de salud, la gente tiene que saber que hay un centro de salud ahí y qué de servicios debe buscar ahí. Porque a veces, ¿qué pasa? Que tú le pones un centro de salud y lo cierras al mediodía. Uno, el médico se va a las 12 y no hay forma que en la tarde esté abierto. Dos, la gente no sabe que existen los servicios ahí y qué tipo de servicios existen. La gente no lo sabe, porque a mí me pasó yendo a centros cuando yo estaba en el gobierno y yo iba, primero estaban cerrados, yo lo abría que lo abrieran. Y segundo, yo le preguntaba a la comunidad. Y yo, no, pero allá va un médico, pero yo no sé qué se hace ahí. Yo me voy al hospital. No hay cultura. Entonces esa cultura tenemos que implementarla. Y para eso está la vida, por ejemplo. Está la vida para eso, para promover ese tipo de Doctor, la gente también, la informaciones. población, eso es cierto lo de que si está abierto, está cerrado, pero la gente también necesita saber que donde va a atenderse, que ese centro tiene capacidad, a la gente le gusta ver las estructuras bonitas. Y la gente le gusta tener un hospital. Óyeme, en los pueblos, si tú le dices, te vas por un centro de atención primaria, ellos no creen en eso. Ahí no saben nada. Porque no hay conciencia. Ahora no tú se ha dices, te trabajado vas por en un eso, hospital. Ay, sí, un hospital, aunque no haya dos gente. Exactamente. Y un hospital no es financieramente aceptable. Cuando tú, porque además, aunque sea un centro público, es un centro que tiene que ser económicamente realizable. Sostenible. Pero usted tiene además un centro de tercer nivel hasta cuarto nivel atendiendo diarreas y afecciones respiratorias. Atendiendo gripe. O sea, temas que no tienen que... Es más, los primeros meses de la ginecología. Debe ser en atención primaria. Pero Adolfo, si se hubiese establecido como inicialmente se habló, de que lo que es una unidad de atención primaria, de que ese médico, ese personal que trabaja ahí, visite a la gente en sus comunidades. La gente coge esa confianza. Si el médico va a tu casa y dice, mire cuánta gente, ¿qué tiene? Es el médico familiar, que tiene que ir a la casa. Que tenemos formados claro, médicos y que tenemos que promover eso. Entonces la gente coge confianza. Si tú le dices, si el médico ve esa cercanía del médico con la comunidad o el personal de salud, Totalmente. yo estoy seguro que va a ir primero a ese centro. Por eso que digo que todos los gobiernos tenemos culpa de eso, porque no hemos fortalecido esa parte. Ese primer nivel, esa parte que es lo fundamental. de vínculo. Porque, ¿qué son en la actualidad? Creo que tenemos 1000 y pico de unidades de Hay atención primaria. centros, sí, como 1700. pero que, por ejemplo, a mí me ha tocado visitar centros donde lo que hay es un pasante. No, sí, muchas comunidades. Tú tienes que tener un médico familiar y un coordinador ahí y una persona que esté visitando y lleven las estadísticas de presión arterial, de todo lo que los niños que han nacido, de todo tiene que llevarlo ahí. Ese registro de la un comunidad. Departamento de epidemiología, un área, tú sabes. O sea, todo el concepto de controles primarios para poder referir a un segundo, tercero, cuarto nivel. Porque si no lo hacemos así. Pero eso no ha sido puesto en marcha, ese referimiento y contrarreferimiento. Eso se ha iniciado 1.000.000 de veces. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está ese nudo, Adolfo, que no se ha podido avanzar? Para mí, primero es falta de presupuesto, o sea, designar recursos para eso. Se designó un 4% para educación, pero apenas en salud se gasta menos de un 2%. Sí. Pues no puede ser. Cuando aumentamos 2.5, nosotros los gremios queremos que nos aumenten el salario. O sea, todo el mundo tenemos que colaborar en esto y sacrificarnos todos. Los gremios, el gobierno y beneficiar a la gente. ¿Pero qué falta para que se haga eso? ¿Voluntad política tal vez? Yo creo que es voluntad política en el sentido de que la legislación tiene que legislar un mejor presupuesto para la salud. O sea, la salud necesita un mayor presupuesto, pero enfocarlo en atención primaria. Eso te iba a decir, que sea bien enfocado. Frizar los centros
así como tú estás planteando, que faraónico, vamos a llamarle así, porque tú sabes que Una visión faraónica. una vez yo oí un alcalde que dijo, oye, le pidieron un acueducto y le dijo, no, es que eso no se ve cuando yo me vaya de aquí. Exactamente. Es que hay una visión, ¿Te entiendes? muy faraónica. Una visión faraónica del de los Estado. políticos. Entonces tú tienes que tener claro en eso, pero el Congreso tiene que jugar su papel, porque el 4% de educación está ahí. Y el personal de salud hacer sus sacrificios también, También, supongo yo. pero si Digo, la ley lo cuando digo manda, personal de salud, gremial. claro, en sentido a nivel general, porque oye gremial. lo que pasa, no hay, cada año, yo veo que los médicos, el sector salud, nosotros, pedimos aumento salarial, pero eso debería ser por ley. Que no o haya sea, ni que pedirlo. oye, indemnización al año de un 5% para el sector salud. Perfecto, ya que eso se está por ley. aplique. Ahora, el 95% por atención primaria, o el 80%, pero es hacerlo así. Hablemos Y el de la- Congreso que asuma su responsabilidad y hacerlo. Doctor, hablemos de la atención primaria. Eso está consignado en la ley. Tenemos Sí. casi 70 años de Alma Ata, como 60 Así es, años de así Alma es, Ata. así más es, o así menos. es. Y no ha sido posible Así cuando es. esa es la puerta de Al- entrada al sistema. Así es. ¿Qué ha pasado con la atención primaria? Ya no centros de atención primaria, sino de ese gran renglón de tanta importancia en los países como es la atención primaria. Es lo que te digo. Primero, para mí, el presupuesto. Segundo, voluntad política. O sea, respetar el presupuesto, respetar la acción. Tercero, conciencia. Pero no lo hizo el PLD tampoco. en su No, no, tiempo. oye, ningún gobierno, para mí, hemos tenido que hacer lo que tenemos que hacer con eso. Porque te voy a dar un dato. Los centros privados no quieren atención primaria. Los médicos y el sector salud privado no quieren atención primaria. No, la quieren en el sector público. No, exacto, allá, pero con ellos no. Por ejemplo, un centro de salud privado de cardiología debería tener un centro primario de atención y ahí referir a cardiología. Pero no se quiere ahí. Porque ahí no hay dinero, ¿verdad? Se quiere claro, directamente porque que el paciente siga llegando al que especialista. haga su consulta, que haga todo su proceso. Esos Y si es establecimientos privado, privados. que si no tiene 10,000 pesos para una consulta, Entonces, no un puede tema ver de a un conciencia especialista de ciudadana alto también. nivel. Es un tema también de conciencia ciudadana, porque es colectiva la responsabilidad del particular. Tenemos que involucrarnos todos, ¿entiendes? Es la única forma que pueda salir. Ahora, que necesita voluntad política, ¿para qué? Para que el gobierno haga respeto a la ley. Es como el tránsito. Aquí no se toma medidas con el tránsito, ni se sanciona como debe ser. Entonces, ¿hay respuesta de qué? De que hay muchos accidentes, aquí los motoristas Debe hacen lo haber que da la gana. régimen de consecuencias. Tiene que haber régimen de consecuencias para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso si no hay régimen de consecuencias y responsabilidad del Estado. Y además que el ciudadano exija al gobierno, al Estado, que tiene que tener su centro de atención primaria. Porque los ciudadanos no conocen que tienen derecho a la salud ahí y que eso es obligatorio. No, porque incluso, entiendes? Pagan impuestos para como eso. dices tú, la información, en aquel tiempo se le metió mucho miedo a la población con esto de la atención primaria. Recuerdo yo que le decían a los padres, mira, cuando tu niño se te enferma, tú no lo vas a poder No lo llevar lleve al ahí, que ahí lo que pediatra. van sus médicos a aprender. Exactamente, o Oye. tú no vas a poder llevarlo a tu pediatra, va a tener Así que es. ir primero ahí Así. y el Y es- niño se te va a complicar. y es lo contrario. Y eso no se ha revertido, como dices tú, dices tú, no ha habido una política No. definida para decirle a la gente esto es lo que conviene en Y materia todos de tenemos salud. la culpa. Y es falta de información. O sea, la gente no sabe. Falta de recursos fundamentales. En la actualidad, Adolfo, una persona tiene un dolor de cabeza que le parece intenso y va directamente al neurólogo o hasta al neurocirujano, Así es, que es así un es. médico intervencionista. Es así, sin embargo, puede ser un tema de tensión arterial que se resuelve en atención primaria. Puede Ok. ser, ¿eh? O sea, y después referirlo al cardiólogo. Adolfo, vamos a entrar al tema de SENASA y analizar la situación que hemos vivido porque hemos estado involucrados todos en, Sí, este, sí, en sí, este sí, en este aspecto tema. que ha estado pasando con SENASA y cómo afecta a la población, sobre todo al régimen subsidiado. Pero nos lo vas a responder después de esta pausa. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por permanecer ahí sentaditos en sus asientos sin moverse con esta conversación con el doctor Adolfo Rodríguez. Dori dejaba sobre el tapete el tema, no pregunta, sino Sí, el sí. tema.
SENASA ha sido objeto de un escándalo, el Seguro Nacional de Salud, que todos nosotros contribuimos a formar, que era un orgullo y que era una marca país. Hay un escándalo. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? Porque ya la Fuerza del Pueblo se había adelantado y había denunciado la situación. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Qué fue lo que ocurrió en SENASA? ¿Y cuál es la salida? Y lo que debe, y el régimen de consecuencia para todo esto. Mira, eso es lamentable lo que está pasando. Pero yo antes de entrar en ese tema, quiero aclararle a mi amigo Severino. Fulgencio Severino. Sí, yo escuché la entrevista de él. SENASA se crea de verdad por presión gremial, pero estábamos todos los gremios de la manera de los médicos. Que incluye. Es lo que yo firmé. Yo firmé verdad, por el SENASA. Nosotras por boca firmamos también. Sí, Claro, y la claro. asociación, los odontólogos jugaron un papel. Yo estaba fueron ahí, bien era yo activos. que estaba. Era tú como presidente. Era yo que estaba sí, presente. verdad. Bueno, Y estábamos cuéntanos un juntos. poquito Yo quiero mucho a Severino, Y pero estábamos los juntos médicos en la- siempre tienden a que nada más existen ellos. Y Son los protagonistas. estábamos juntos todos en las calles. Nosotros Todos. como periodistas y ustedes como Claro, gremio, y eso es saltamos el verdad. Congreso y saltamos la verdad del Congreso. Verdad. Y es verdad, oye. Entre dos exacto. famosos. Y es verdad que esa propuesta salió de Severino y de Alma Bobadilla. Sí, claro. Eso es verdad, porque yo estaba ahí. Y hay que darle los créditos, señores, porque honrar honra. No, es que se quería privatizar la seguridad social. Sí, y el Colegio Médico asumió su rol, que era presidente, era el que Díaz lo mencionó, Alba. Díaz Alba Díaz era el Alba. presidente. Alma Bobadilla jugó un papel excelente y Severino ni se diga, porque Severino era el vocero prácticamente de todos nosotros. sí. Y yo quiero aclarar esa parte porque la historia está escrita. Que no fue solo el colegio médico y el doctor Severino, sino que eran todos los gremios de salud y el Estábamos colegio. todos. Y Sí, yo ¿verdad? representaba incluso. Marchaban juntos. Claro, recuerdo yo. cuando cogen el primer consejo, yo entro como representante de todos los gremios de la salud, menos de los médicos. Los médicos tienen su delegado y yo era el delegado de los demás gremios. Ok. Es así que se crea el primer consejo. Y fuimos al Consejo Nacional de Salud. ¿Con quién? ¿Con Arismendi? No, bueno, Arismendi era el secretario general. El pero- gerente. El El gerente gerente general, general. pero que el colegio médico tiene a su delegado y nosotros representábamos los demás gremios. Los demás gremios. Todos, enfermeras, Ok. bioanalistas, farmacéuticos, todos los demás. Dentro de todas las discusiones que se armaron, tú representabas a los Claro, gremios de la salud. así es. Y Perfecto, en la los demás ley, la gremios. elaboración de la ley de seguridad social y la ley general de salud, los gremios estuvimos presentes todos. Porque en aquel momento, con esos compañeros que fueron presidentes del colegio médico, había mucha unidad entre nosotros. Perfecto. Enriquillo Mato, todo ese grupo de gente, siempre trabajábamos juntos, tú sabes, y siempre aportábamos. Y el colegio médico siempre nos permitía participar junto con ellos porque es un gremio fuerte, es como los profesores. Es un Sí, gremio sí, fuerte sí. que los gobiernos hasta cierto punto le tienen cierto temor. Sí, hay que reconocer que el colegio médico se ha mantenido como un Así gremio es. fuerte. Así es, y hay que apoyar. Y hay que apoyar. Entonces, Mira, el esa tema historia de que ustedes como gremio participaron Claro, activamente claro, también. en todo, Es bueno que sí, que eso quede en bien todo, claro. ¿no? Y la historia está ahí, está escrita, pero es Exactamente. Y bueno. la vamos a escribir, la historia. Yo siempre tengo que aclararles a los médicos, porque los médicos se creen Batman, entonces nada más no son Batman, que hay Robin también. Estamos dos. Batman y Robin, Batman sin Robin no es nada. Exacto. Y la chica, todo el mundo. Exactamente. Pero mira, el tema de SENASA es un tema delicado. Y yo lamento que eso haya llegado a ese extremo, ¿tú ves? Porque es un tema que lesiona la salud del pueblo dominicano. Es un tema que pone en riesgo el aseguramiento de mucha gente que no tiene nada que ver con eso. Sí. Y destaparse esto, sobre todo que un presidente que acusó al sector de la oposición de que queríamos eliminarle los 2.5 millones de gente que le entró. Después rectificó que no había déficit. Después tuvo que aceptar que no tiene amigos, pero no tiene cómplice. O sea, él se ha ido contaminando el sol. Vamos a estar claros. Entonces, si esa debilidad se da, el partido, junto con la oposición, que está también al frente de esto, lo que estamos siguiendo es claridad del tema. Y te voy a decir algo, hay mucha gente involucrada en esto. Según lo que yo veo, los contratos que han salido en los medios de comunicación, en los programas de investigación, esto es sumamente grande lo que hay. O sea, estamos hablando de que hay médicos, más de 200 médicos involucrados en ese tema que dieron servicio. ¿Lo dieron bien o mal? Yo no sé, pero están ahí. Hay incluso médicos sancionados en el interior del país, yo vi que salieron publicados, que el Servicio Regional de Salud le quitó el código. O sea, hay muchos temas involucrados en eso. Y como todo, hay de adentro y de afuera. Sobre todo el sector privado está muy involucrado en eso. Y empresas de prestigio están involucradas en eso. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Transparencia y claridad, porque estamos hablando del aseguramiento de
7 y 8 millones de personas. Casi 7. ¿Me entiendes? Que estamos ahí, pues yo estoy pensionado también, yo estoy en Senasa. Tú eres de esos grupos especiales. Claro, atención. ¿verdad? Entonces estamos ahí. Entonces, eso pone en juego la calidad del servicio. Pone en juego la credibilidad del Eso te iba a sistema, la decir, que credibilidad es tan de penoso. Senasa. Como la gente confiaba en Claro, Senasa, ¿eh? y lo peor aún, que ahora la Cámara de Cuentas, la famosa Cámara de Cuentas esta que han escogido, que no es una Cámara de Cuentas, es una Cámara de Cuentos, se ha dedicado a buscar cosas del pasado, de Chanel, de Tati y de Mercedes. De 3 gestiones que nunca fueron cuestionadas y que se le hicieron auditoría constante. Pero no hemos visto el resultado de lo de ahora. Pero ¿no? lo que te digo, o sea, tú estás buscando en el pasado para ocultar el presente. No. Milagro Ortiz tiró 200 casos de corrupción y no se ha visto el primero. Agarren uno y demuestren la verdad, la independencia de la justicia. Pero hagámoslo de verdad, sin lesionar al que no está. O sea, si usted no está, no está. Exacto. Porque se habla de así. Yo no sé, nadie sabe qué pasó. Ahora, ¿qué firmó contrato? Lo firmó. ¿Pero qué está haciendo el Ministerio Público? exactamente, ¿Ustedes han ahí sabido era qué la se está pregunta. haciendo Ese es el con problema. esa investigación? Es el problema que no se sabe. Todo se filtra, menos eso. Ahora se filtró un tema de Intran. Lo sacaron, lo filtraron. Sí. O sea, la justicia juega a filtrar información para que la población se entretenga con un tema. Y eso no es fortuito, ¿eh? Eso se juega. Pero en Senasa La ha sido política lo se juega a eso. contrario. Pero en Está Senasa muy está muy hermético. Ojalá que sea construyendo de verdad Un un expediente, como le llaman ellos, robusto, sólido. Algunos piensan, algunos dirigentes de tu partido, con los que he tenido comunicación, piensan que quienes van a ser sacrificados son los jovencitos que estaban en el call center. Pero es que y es qué sé un yo qué tema. cosa. O sea, un tema de 20 milloncitos o de 40. 40. Que eso fue el primer tema que se quiso justificar, pero cuando salió el tema de la Cisarril, que el Cisarril pedía papeles, que Senasa violentó contabilidad, que Cisarril lo intervino, que desde ahí Cisarril sacaba información directa a la Cisarril, de Senasa a la Cisarril, y no hubo forma de ocultarlo. Ahí se está no hubo forma de ocultarlo. Contrato incluso de atención primaria, de Claro, servicios. y de odontología y de todo había. Yo veo que ahí hay 290 millones de odontología en un año. O sea, sí, de un solo centro. Y de un solo centro. De un solo prestador. Prestadores. Sí. Entonces, ¿dónde están esos servicios? Hay que demostrarlo. Porque tú dices, bueno, el sistema de contratación dice que tú puedes contratar por cápita, por servicio prestado. Muy bien. Ahora, tú tienes que ponerle topes y metas a la gente. O sea, yo no te puedo contratar a ti, date 5 gente y no supervisarte que tú le diste atención a 5 gente. Yo tengo que supervisar que le diste atención a 5 gente. Adolfo. O sea, esos son topes y metas que se establecen en los contratos, porque nosotros lo hacíamos con Senasa y con el Servicio Regional de Salud. Sí. Mira que eso una vez se quiso hacer y no se hizo, porque el Servicio Regional de Salud, junto con Senasa, se hizo un contrato, de tal forma que ese dinero vaya al centro de salud, al hospital, y se invierte en la gente ahí. Era así que tenía que hacerse. Pero ahora se hizo con el sector privado. O sea, se quitó el riesgo y se lo pasó al sector privado para que el sector privado lo asuma. Pero ¿bajo cuáles condiciones de supervisión tú hiciste eso? Exactamente. ¿Cuál es la meta de ese centro de salud que tiene que darte a ti un informe mensual y tú publicarlo mensualmente, tus estadísticas? Que se vea que se está atendiendo esa cantidad de pacientes. Claro, realmente. Te di 200 millones, ¿y dónde están esos cuartos? Adolfo, ¿cómo han tenido ustedes información de cómo ya eso se ha repercutido en los pacientes, en los afiliados? Sí, la gente, lo que pasa es que uno tiene que ser cuidadoso en los medios. A la gente hay que decirle que el Seguro Nacional de Salud, el servicio, todo ese sistema, hay que protegerlo. Que no se debe ir la gente. No, eso es lo que tenemos. Y tenemos que creer en eso. Ahora, queremos transparencia. Queremos que eso se maneje de manera pulcra, como lo manejó Chanel, como lo manejó Tati, como lo manejó Mercedes. Además, ¿y régimen de consecuencia ustedes no piden también? No, tiene que haberlo. Nosotros mandamos una comunicación incluso a la Procuraduría pidiendo. ¿Como partido? Sí, como partido. Pidiendo un informe, pidiendo que se establezcan responsabilidades, pero tampoco que se establezcan responsabilidades donde no debe estar la responsabilidad, sino donde realmente esté. ¿En la cabeza? Porque mira, Estados Unidos, ustedes saben que hace investigaciones de años. Oye, tú te puedes evitar. La gente cree que se olvidó. Se olvidó. A los 10 años, ¡pam!, llega el momento. Pero aquí no se está jugando a eso, como que se pasa la página y a la gente se le olvida eso. No, que aquí se juega la política en la justicia ahora. O sea, aquí se juega a desprestigiarte de manera pública, a tener información falsa o no. Nadie sabe si son falsas o no. Entonces ya tú estás desprestigiado.
miren lo que llega la verdad. Lo que y llega cuando la llega la verdad... Es el fenómeno de la posverdad. Exactamente. Entonces tú no tienes la culpa. Y entonces, pero tú estás Pero contaminado. ya. Yo no quiero juntarme contigo. Mira, yo con alta gracia yo no me voy a juntar porque ahí hay un tema. Después creen que soy yo igualito que ella. Claro. Sí, Te desprestigian. Entonces eso no está bien. Adolfo, nos vamos a ir a otra pausa. Y ahora cuando regresemos, vamos a hablar con el odontólogo para que nos evalúe entonces cómo está el sistema de la salud bucal en República Dominicana y si hemos avanzado en esto y cuáles son esos problemas que afectan a la salud de la población dominicana. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar ahí con nosotros. Y seguimos en esta conversación con el doctor Adolfo Rodríguez. Y ahora, decía Dori, vamos a hablar con el odontólogo. Él dirigió, como ustedes saben, por mucho tiempo la antigua Asociación Odontológica Dominicana y después el Colegio de Odontólogos. Y él ha jugado un papel en materia de eso. Evaluemos la salud bucal en este momento en la República Dominicana. En el año 2000, y te voy a hacer este preámbulo, el doctor Mario Burnigal, que ahora dirige la salud bucal en El Servicio Nacional de Salud. decía que Hipólito Mejía, cuando estaba en campaña, le preocupaba ver muchos niños y personas con los dientes comidos, Sí, ¿cómo se dice? ausentes. Ausentes. Sin Y dientes. que por eso Hipólito le había encargado a él que trabajara la salud bucal. Eso ha cambiado, la gente sigue con problemas en los dientes, se ve gente desdentada por falta de tratamiento. ¿Cómo va eso? Mira, en sentido general, vamos a hablar en sentido general, la gente se cuida más. Se cuida más. Más conciencia. Hay más gracias. conciencia. Las redes han ayudado mucho. Y además la calidad profesional del odontólogo dominicano es muy buena. O sea, es muy actualizado. ¿Sabes que nosotros, al estar al lado del norte, como le digo, ustedes no estamos al lado cuando yo viajo a países centroamericanos, es que ustedes están aquí, nosotros estamos al lado del norte, llega la tecnología más rápida. A pesar de ser una isla. Bueno, pero estamos al ladito. Entonces, toda la tecnología nos llega a nosotros, primero que a todo el mundo por allá. Y nosotros la aprovechamos. En materia de odontología, hay mucha calidad del servicio. No te digo que no haya deficiencia, tiene que haber deficiencia, porque todavía hay un tema preventivo que tenemos que seguirlo fortaleciendo. Sobre todo en las escuelas, sobre todo en los centros, colegios privados, porque también en los colegios privados, yo siempre he tratado de que las cafeterías no tengan azúcares, tengan alimentos reales que fortalezcan la dentadura y los huesos y además la nutrición. el comportamiento del niño en sentido general. Pero eso no se hace, porque hay temas. Yo me acuerdo que yo tuve un tema con el Robert Reed, porque en Robert Reed hay una cafetería al lado de odontología. Y yo peleaba primero para que me la quiten de ahí. ¿Está ahí todavía? Nunca se pudo quitar. No sé si está ahí todavía, pero en mi gestión no pude eliminarlo. Porque los azúcares afectan directamente a la Totalmente, dentadura. porque además, ¿qué es lo que pasa? No es que tú no ingieras el azúcar, tú lo puedes ingerir, pero tiene que higienizarse inmediatamente. Si la dejas ahí, ya hay ¿Se encargan las complicación. bacterias? Correcto. Entonces el niño, el Danilo implementó desayuno, almuerzo, ¿verdad? Y merienda. Pero había que cepillarlo a esos niños. Entonces, nosotros teníamos un proyecto que no se pudo La concluir. escuela está sin agua, imagínate. tú, Es lo que te digo. 200 muchachos cepillando. Exacto, pero hay un proyecto para eso que no se pudo concluir, que eran cepilleros, ¿verdad? De 50 lavamanos, donde por tiempo 50 niños se cepillaran a la vez, después de comer. Pero no se Mira qué pudo concluir. interesante. Y eso debe seguirse. Yo creo que en materia de odontología, este gobierno ha continuado las cosas que estamos haciendo nosotros. Porque han seguido inaugurando, seguido haciendo lo único que se le puede cuestionar en esta parte es la parte tecnológica. Lo que te decía ahorita. Nosotros dejamos un software instalado, que yo en mi celular veía el comportamiento epidemiológico y De la odontología del país. Del país entero. Pero no está. Ya tú no puedes hacer. Los colegas digitaban sus cosas y ya no tienen que hacer papelito ni estar haciendo informes atrasados. O sea, ya eso ha atrasado un poco el tema de información, porque tienen que tener datos para trabajarlos. Tú decías, Adolfo, de la tecnología y del beneficio que tenemos nosotros como país, de que nos beneficiamos,
Pero es el costo también una limitante para que la gente pueda acceder a los servicios odontológicos. Sí, pero nosotros dejamos todas las especialidades colocadas en los, o sea, En tú los te podías poner hospitales. braces, en mi gestión se podía poner braces, En se los podía poner, hospitales. con especialistas, no con cualquiera, o sea, nosotros certificamos Porque aquí hay muchas especialistas. especialistas y subespecialidades en odontología. Sí, pero hay gente inventando también. Pero hay gente que inventando. Sí, no son sí. especialistas y hacen el tema especializado y no le va bien. Entonces tiene que irse a buscar otro servicio, profesional. otro profesional. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Pero nosotros dejamos en todos los hospitales del país, la mayoría de los hospitales, donde había de especialistas, ortodoncia, implantología, nosotros poníamos implantes y a bajo costo, totalmente a bajo costo. Rehabilitábamos al paciente, escuela libre de caries, todo eso que se habla hoy, que se hablaba antes, porque eso es constante. Eso es lo mismo. Entonces esos servicios sí se han seguido en los hospitales. Sí, se han seguido. Se han seguido dando. He visto que se han seguido. Sí. Y se ha abaratado. Yo no sé si la gente va, perdona, porque Eso hay te un iba a tema decir. que yo me preocupaba mucho, era por la información. Ustedes sabían que yo Exacto. siempre trataba ya todos los programas posibles para que la gente se enterara, porque óyeme, un día yo fui al sur y me senté en un parque y había un centro que estaba inaugurando recientemente y un señor se me acerca y me dice, doctor, ¿por qué tú no traes un operativo aquí? Digo, Sí, eso no. te iba a hablar de los Sí, operativos. digo, no, viejo, tú tienes todo aquí resuelto. Mira, ahí hay un centro con 2 unidades odontológicas nuevas y 4 odontólogos, 2 de la mañana y 1 de la tarde, para que te resuelva tu problema. No tienes que hacer operativo. Pero ese mismo servicio de ese hospital debe promoverlo en la comunidad también, Pero Adolfo. es lo que te digo. Nosotros teníamos un tema de atención al cliente en los hospitales. No sé qué ha pasado con eso, si sigue igual o no. Y de contacto con la comunidad. Yo me acuerdo que en las dirigencias de los hospitales, en la dirección, había un representante comunitario de la Junta de Vecinos y de la iglesia que influían en ese hospital. No, Adolfo, ¿cuáles siguen siendo los principales problemas de salud bucal que tenemos como población dominicana? Sigue siendo la carie dental. Las caries. Sí, sí, por tema de alimentación, porque no comemos lo correcto, porque consumimos mucho azúcar, nos acostamos sin cepillarnos, porque nos levantamos, nos cepillamos, nos desayunamos y nos vamos para el trabajo sin volvernos a cepillar. Tú Esa sabes es que otra la gente se cepilla, dicen 3 veces al día, yo le digo 4. Cuando te levantas, por costumbre. Y no se gastan los dientes cepillarse tanto. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y además usaste un enjuagatorio, tu hilo dental. O sea, O sea, Adolfo, dinos cuáles son cuántos cepillados son Sí. y en qué momento que hay que hacerlo. yo digo cada vez que comas. Cada vez que comas. Sí, porque hay gente que se duerme a las 2 de la tarde, Sin comió, cepillar. y entonces el microorganismo se va a dar vida con tu reposo. Ok. Ese es el problema. Entonces, cada vez que comas, tú te cepillas. Y sobre todo al acostarte. Para Siempre. que- eso es fundamental. La gente se acostumbra a cepillar cuando se levanta. Cuando se levanta. Perfecto, hazlo, no hay problema, para que te sientas cómodo, pero hazlo después de que te cepille también. Después que te De desayunes. desayuno hay que Exactamente. cepillarse. Tiene que usar el enjuagatorio, tiene que usar el hilo dental y el cepillo dental. Ok. Para que los 3 componentes te ayuden a mantener y visitar al dentista cada 3 o 4 Después meses. de la comida, volverse a cepillar. Correcto. La Después de población cada no comida. concibe levantarse sin No, no, cepillarse. por eso ¿Es yo tan no se lo importante ese quito. cepillado? ¿Es tan importante o no? No, tú te cepillaste cuando te acostaste, Sí. pero la costumbre. Usted podría hasta hacerle- desayunarse sin cepillarse y no pasa nada. Y te cepilla después. Y te cepilla después. Correctísimo. Ah. Eso yo lo hago así. Entonces, en materia de educación, para que le quede a la Yo gente lo hago eso, así. 4 veces al día por lo menos cepillarse o cada vez que se coma. Cada vez que comas. Si meriendas, cepíllate. Porque tú te comes tu dulcito a las 3 y te quedaste tranquila ahí trabajando. No, los microorganismos están dándose vida. Inmediatamente tú ingieres alimentos. Sobre todo con empiezan los carbohidratos, con microorganismos. azúcares, Con debes azúcares. hacerlo. Debe porque los restos cepillarse. quedan ahí. Y además, ustedes saben que usted como periodista está en el medio, no se mueve mucho, no le da tiempo. Entonces, La tiene gente que- anda en la calle Pues, trabajando. exactamente, entonces, hay que ver cómo se establece ese periodo de higiene. Importantísimo. Y nunca acostarse sin cepillarse. No, nunca. 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 Adolfo, Sobre todo ¿siguen eso. siendo costosos sigue siendo costoso el acceso a servicios odontológicos? Sí, ¿tú sabes por qué sigue siendo costoso? Porque la gente no tiene capacidad de compra. O sea, la gente no gana para ir como debe ser. Pero hay muchas facilidades, porque ahora hay muchos dentistas. ¿Y los seguros cubren ahora? Algunos. Poquito. Y muy Sí. poco. Eso para mí siempre ha sido un engaño. El servicio odontológico en los seguros médicos. Los seguros médicos. Lo que Porque te cubren lo es que una cubre limpieza. Eso es tontería, es exactamente. cosa, Pero están ahí. La gente lo utiliza. cada que tiempo Adolfo debe hacerse a la gente su profilaxis, como le dice a la gente su limpieza dental. Cuando yo ejercía, yo le decía, yo te voy a cepillar una vez al mes. Yo te voy a cepillar. Como tú como odontólogo. Yo, sí, como él ve a mí. especialista. Ahora, lo normal, lo que se plantea son cada 3 meses. Ok. O cada 6 meses, dependiendo de tu condición. El médico te puede ir evaluando y decirte, ahora tú debes de ir periódicamente a evaluarte.
para prevenir. Sobre todo que el tema del cáncer oral, una gente con cáncer oral muere a los 5 años, si se descuida. Es tan letal como el ¿Y páncreas. qué produce el cáncer? O sea, El ¿cuáles son tabaco, esas causas? el tabaco, la fundamentales? fumadera, ese tipo, eso es Hay Hay una fundamental. enfermedad Eso es que lo ahora no fundamental. recuerdo el nombre, cardíaca, que le da mucho a los niños, que es una bacteria. Endocarditis bacteriana también. Ajá, es una Sí, sí, bacteria sí, 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 que a sí, través sí. de los dientes Ya, porque Y daña el corazón. Si te inflaman los dientes y tú sangras, por ese flujo sanguíneo penetra el microorganismo y van a la válvula del corazón. Ok. Y O sea, que no es solamente la boca. afecta a Claro, otros por eso es órganos que la también. consulta odontológica tiene que ser consultada con los demás médicos del área de la salud. Interconsulta, Cardiólogos, como le dicen pediatras. ustedes. Así mismo, la interconsulta. Eso es básico. Un odontólogo que no tiene contacto con los demás profesionales está solo. Pero y nunca no el puede ser. odontólogo te dice, ve al cardiólogo, nunca te Si, habla de si eso. te detecta algo, tienes que hacerlo, porque yo como profesional tengo que evaluarte de manera general. O sea, no es que yo te voy a auscultar por todos lados, pero yo te voy a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Tú te Adolfo, cansas? ¿No te cansas? ¿Qué haces? Te voy a hacer una pregunta, Adolfo. Tú eres odontólogo, pero siempre has sido honesto cuando responde. La gente le tiene miedo. Sí. Ha tenido miedo, bueno, y miedo en el sentido de que cuidado si este médico me está haciendo una cosa que yo realmente Que yo no necesito, necesite, sí. o hay Así acuerdo es. con fulanito y me estás refiriendo a hacerme Así eso. Se dan